Esta es la clase 1 del módulo 8 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí nosotros tenemos el contenido del capítulo 8, Compendio de Condiciones. En la clase anterior, en la clase introductoria, estudiamos de una manera general los dos métodos de condicionalidad, el método del origen condicionado y el método de las relaciones condicionales. A partir de esta clase, nosotros vamos a comenzar a estudiar el primer método, el método del origen condicionado, y vamos a continuar en la segunda clase estudiando el método del origen condicionado. A partir de la clase número 3, comenzaremos con el estudio del segundo método, el método de las relaciones condicionales. Ahí nosotros tenemos marcado lo que vamos a estudiar en esta clase: la introducción en la sección 1, los dos métodos en la sección 2 y comenzaremos con el estudio del origen condicionado. Entonces, vamos a leer el verso introductorio del capítulo 8. Por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 8 del Compendio de la Abhidhamma. Ahora explicaré aquí, de una manera apropiada, el análisis de cómo los estados condicionantes actúan como condiciones de los estados condicionados. Esto lo vamos a explicar ahora en la guía de la sección 1. Y también tenemos un cuadro donde vamos a explicar de una manera gráfica la explicación de este verso. Entonces, ahora explicaré aquí. Después de haber explicado los 4 tipos de realidades últimas y sus categorías, Acharya Anuruddha continúa en este compendio de condiciones con el análisis de sus relaciones como estados condicionantes, Paccaya Dhamma, y estados surgidos condicionalmente, Paccayuppana Dhamma, ambos ligados por las fuerzas condicionantes, Paccaya Sati. Entonces, en los capítulos anteriores se explicaron las 4 realidades últimas. Entonces, a partir de este capítulo, y en este capítulo se estudia cómo estas realidades últimas se relacionan entre sí. Entonces, la relación entre las diferentes realidades últimas, y no solamente las realidades últimas, sino también los conceptos, se estudia en el capítulo 8, en este capítulo del Compendio de la Abhidhamma. Entonces, de los estados condicionados, Yesam Sankata Dhammanam. Los estados condicionados son fenómenos, Dhamma, que surgen dependiendo de condiciones. Esto es, todas las conciencias, los factores mentales y los fenómenos materiales, excepto las 4 características de la materia. Ver capítulo 6, sección 15. Entonces nosotros tenemos aquí 2 cosas: los estados condicionados y los estados condicionantes. Entonces los estados condicionados son esos estados, como dice ahí, que surgen dependiendo de condiciones. Entonces, ahora nosotros podemos agrupar las realidades últimas de un lado o del otro. Entonces, los estados condicionados son solamente las conciencias, los factores mentales y los fenómenos materiales, excepto las 4 características de la materia. Y los estados condicionantes, Ye Dhamma Paccaya. Entonces, una condición es un estado que es eficaz, Upakaraka, para hacer surgir o persistir otros estados.
Esto significa que una condición, cuando es operativa, hace que otros estados asociados con ella surjan si aún no han surgido o que persistan si ya lo hicieron. Todos los fenómenos condicionados, como también el nirvana y los conceptos, se incluyen en la categoría de estados condicionantes. O sea que, como ustedes pueden ver, los estados condicionantes es una categoría que incluye aún más que los estados condicionados. Entonces, los estados condicionantes incluye todos los estados condicionados y además la realidad incondicionada, que es el nirvana, y los conceptos. Entonces, esto es muy importante y muy interesante porque ahora que ustedes han estudiado las 4 realidades últimas y al final de este capítulo que estudiarán los conceptos, nosotros podemos determinar a qué categoría pertenece cada uno de estos cuando estudiamos la condicionalidad. ¿Cómo? Yatá. Esto se refiere a los 24 tipos de fuerzas condicionantes que operan entre los estados condicionantes y los estados condicionados. Estas también se analizarán. Entonces, nosotros podemos ver esto de una manera gráfica. Nosotros vimos este gráfico en la introducción, pero ahora nosotros podemos agregar algunos componentes a este gráfico que vimos en la introducción. Entonces, por un lado tenemos los estados condicionantes, Pachayadama, y los estados condicionados, Pachayupanadama. Entonces, por ahí hay una flecha, porque los estados condicionantes son determinantes para que los estados condicionados surjan. ¿Y qué es lo que hace que estos estados condicionados surjan? Entonces tenemos las fuerzas condicionantes, Pachaya Sati. Entonces tenemos 3 cosas aquí, los estados condicionantes, los estados condicionados y las fuerzas condicionantes, Pachaya Sati. Aquí el término Pachayupanadama literalmente significa estados surgidos debido a condiciones. Y Pachayadama, estados condicionantes, significa estados que son condiciones. Y Pachaya Sati, que se traduce como fuerzas condicionantes, son las fuerzas de las condiciones. Esa sería la traducción literal. Entonces ahora veamos cuáles son los estados condicionantes. Entonces, la conciencia, nosotros vimos la conciencia en el primer capítulo, los factores mentales, lo estudiamos en el segundo capítulo, la materia completamente, el nirvana y los conceptos. Entonces, esos son los estados condicionantes. ¿Y cuáles son los estados condicionados? La conciencia, los factores mentales y la materia, excepto las 4 características de la materia que estudiamos en el capítulo 6. O sea, de que ustedes pueden ver aquí las realidades últimas, las 4 realidades últimas, de qué lado pertenecen. Entonces, las primeras 3 realidades últimas pueden estar de los 2 lados. Pueden ser estados condicionantes o pueden ser estados condicionados, excepto las 4 características. Pero la 4ª realidad última, el nirvana, y la realidad convencional, los conceptos, solamente son estados condicionantes. Y las fuerzas condicionantes o la fuerza de la condicionalidad son las 24 fuerzas que nosotros vamos a estudiar, las 24 relaciones condicionales que vamos a estudiar a partir de la clase número 3, cuando estudiemos el Patana. Entonces este cuadro es bien importante y útil
para que nosotros podamos ubicarnos en el tema de este capítulo, que es la condicionalidad. Entonces ahora vamos a ver la sección número 2, que son los dos métodos de la condicionalidad. El compendio de condiciones es de dos clases: método del origen condicionado y método de las relaciones condicionales. De estos, el método del origen condicionado consiste en la simple ocurrencia de un estado en dependencia de algún otro estado. El método de las relaciones condicionales se expone con referencia a la existencia de condiciones específicas. Los maestros explican esto combinando ambos métodos. Entonces veamos la guía de la sección 2, método del origen condicionado. El término origen condicionado está compuesto de paticca, dependiendo de, y samuppada, surgimiento, origen. Esta expresión se aplica con frecuencia a la fórmula de 12 componentes que se expone en la sección 3 de este capítulo, y que comúnmente se encuentra en los discursos. Bueno, en la clase introductoria nosotros explicamos en qué discursos se encuentra este método del origen condicionado, y también dijimos de que se explica en el segundo libro de la Abhidhamma, el Vibhanga. O sea, de que en la clase introductoria nosotros suministramos más información. En forma abstracta, el método del origen condicionado se expresa generalmente con la siguiente frase: cuando esto existe, aquello surge. Con el surgimiento de esto, aquello surge. En Pali es imasmin sati idam hoti, imasupada idam upayati. Entonces, esa es una forma genérica de expresar el método del origen condicionado. Cuando esto existe, aquello surge. Con el surgimiento de esto, aquello surge. En este manual, este mismo principio de origen condicionado se define como la simple ocurrencia de un estado en dependencia de algún otro estado. Tabawa, Bawi, Bawa, Karama, Ta. Aquí, entonces, un compuesto muy largo. Entonces, este compuesto, la primera parte es Tabawa, que significa algún otro estado, y se refiere a la ocurrencia de la condición. Bawi significa el estado condicionado, y Bawa Karamata, la simple ocurrencia. Entonces significa la mera ocurrencia del estado condicionado. Cuando se aplica este método a los 12 componentes de la fórmula de los suttas, significa que cuando existen condiciones tales como la ignorancia, etc., entonces, en dependencia de estas, surgen los estados condicionados como las formaciones, etc. Entonces, nosotros de hecho vamos a estudiar en esta clase en detalle estos componentes. Vamos a comenzar a estudiar el método del origen condicionado. Entonces, la ignorancia es una de las condiciones, y cuando existe la ignorancia, entonces ocurren las formaciones, y cuando ocurren las formaciones ocurre la conciencia, etc. Esto quiere decir. Ahora, el otro método es el método de las relaciones condicionales. Este método
está descrito en el Patana, el libro de relaciones condicionales, el séptimo y último libro de la Abhidhamma Pitaka. A diferencia del método del origen condicionado, que trata solamente los estados condicionantes, los estados condicionados y la estructura de su surgir, el método del Patana, trata también de las fuerzas condicionantes Pachaya-Sati. Nosotros explicamos en la clase introductoria un poco esto, de que es solamente en el método del Patana, en el método de las relaciones condicionales, donde uno estudia cuáles son las fuerzas de la condicionalidad. En el método del origen condicionado, normalmente uno no, como está expuesto en los discursos, y también en el segundo libro de la Abhidhamma, solamente se dice cuáles son los estados condicionantes y los estados condicionados, y por supuesto la estructura, pero no se habla ni se menciona cuáles son las fuerzas condicionantes. Una fuerza sati es aquello que tiene el poder de originar o lograr un efecto. Así como el sabor picante de los chiles es inherente a los mismos y no puede existir sin ellos, de igual forma, las fuerzas condicionantes son inherentes a los estados condicionantes y no pueden existir sin ellos. Todos los estados condicionantes tienen una fuerza particular y es esta fuerza la que permite que estos causen el surgimiento de los estados condicionados. O sea, de que está muy bien explicado esto, la importancia, digamos, de Pachaya-Sati, la fuerza de la condición, que es debido a la fuerza de la condición que surgen los estados condicionados. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, en el capítulo número 5, sobre el Kama, y estudiamos los distintos tipos de Kama, y también en el capítulo 5 estudiamos sobre los resultados del Kama, las conciencias y los factores mentales, y en el capítulo 6 estudiamos sobre las propiedades materiales que son producidas por el Kama. Entonces esa es una condición que nosotros vamos a estudiar en las siguientes clases, que es la condición de Kama asincrónico. Entonces esta condición de Kama asincrónica tenemos, por un lado, el estado condicionante, que es la volición, asociada con conciencias sanas e insanas, y por otro lado tenemos los estados condicionados, que son las conciencias resultantes, junto con los factores mentales resultantes. Y también tenemos propiedades materiales producidas por esa volición. Entonces, para que los estados condicionados, que son las conciencias resultantes y los factores mentales asociados, y las propiedades materiales producidas por el Kama surjan, se requiere precisamente esta fuerza de la condición. Entonces, como esta fuerza existe, entonces, y como dice ahí, es inherente a los estados condicionantes, o sea, que es inherente a la volición asociada con las conciencias sanas e insanas, entonces es que se produce el surgimiento de las conciencias resultantes, los factores resultantes y las propiedades materiales producidas por el Kama. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que entender estas tres cosas. Ahora, la existencia de condiciones específicas. La críptica expresión Pali, Ahacha Pachaya Titi, le explica Ledi Sayadaw como la fuerza específica de las condiciones, esto es, sus varios modos de eficacia.
Y él dice que a diferencia del método del origen condicionado, donde se muestra el mero estado condicionante, el método de las relaciones condicionales se expone en su totalidad, mostrando la fuerza específica de las condiciones. Entonces, el método de las relaciones condicionales es el método, ¿no?, más completo, porque ahí nosotros estudiamos las tres cosas. El método del origen condicionado solamente, como está expuesto en los sutras, se expone solamente los estados condicionantes y los estados condicionados. Pero el patana o las relaciones condicionales se estudia además la fuerza específica de las condiciones. Ahora, los maestros explican esto combinando ambos métodos. El tratamiento, mezclando los dos métodos, se encuentra en el Visuddhimagga, capítulo 17, en donde las 24 relaciones condicionales se utilizan para elucidar la relación de cada uno de los pares de los 12 factores de la fórmula del origen condicionado. En toda la literatura Pali hay dos lugares solamente en donde se explica el origen condicionado recurriendo a las 24 relaciones condicionales del patana. Entonces, uno de estos lugares es el capítulo 17 del Visuddhimagga. Y el otro lugar es en el capítulo 6 del Samoja Winodani, que es el comentario del segundo libro de Vidama, que es el Vibhanga. Entonces, el capítulo 6 del Vibhanga es sobre el origen condicionado. Entonces, en el comentario del Vibhanga del capítulo 6 se explica también el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales del patana. Y nosotros vamos a poder estudiar esto cuando, después que estudiemos el patana, al final de estudiar las 24 relaciones condicionales del patana, nosotros vamos a explicar cómo entender el origen condicionado en base a las 24 relaciones del patana. De hecho, yo les voy a compartir un cuadro que fue preparado por el venerable Usilananda en base al capítulo 17 del Visuddhimagga, ¿no? Y en ese cuadro ustedes van a poder ver cómo los distintos componentes del origen condicionado se relacionan en base a las relaciones condicionales del patana. Entonces, no obstante, no vamos a estudiar todo ese cuadro, yo les voy a explicar el método y les voy a compartir el cuadro completo para que ustedes puedan, utilizando ese cuadro, comprender el origen condicionado en base al patana. Esto es lo que dice Acharya Nuruddha, que los maestros explican esto combinando ambos métodos. Entonces, estamos en la sección 3 ahora, la fórmula básica del origen condicionado. Hay distintas fórmulas del origen condicionado, si nosotros leemos los discursos. Entonces, bueno, esta es una de las fórmulas, de las diversas fórmulas del método del origen condicionado. Esto lo tenemos en la sección 3 del compendio, leámosla. Entonces, aquí, condicionadas por la ignorancia, surgen las formaciones. Entonces, ese es el primer enlace. Condicionada por las formaciones, surge la conciencia. El segundo enlace. Condicionada por la conciencia, surge la mente y la materia. Condicionadas por la mente y la materia, surgen las 6 bases de los sentidos. Esa es la cuarta. Condicionado por las 6 bases, surge el contacto. La quinta.
Condicionada por el contacto surge la sensación. Entonces es la sexta. Condicionado por la sensación surge el deseo. Número 7. Condicionada por el deseo surge la adherencia. Número 8. Condicionada por la adherencia surge la existencia. Número 9. Condicionado por la existencia surge el nacimiento. Número 10. Condicionados por el nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar, la desesperanza, entonces es el número 11, condicionados por el nacimiento, surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Y de esta forma surge esta totalidad de sufrimiento. Aquí este es el método del origen condicionado. Entonces esta es la fórmula básica que nosotros tenemos en la sección número 3 del compendio del capítulo 8. Entonces, el método del origen condicionado. El origen condicionado es esencialmente una explicación de la estructura condicionada del ciclo de la existencia, Watta, el cual revela las condiciones que mantienen la rueda del nacimiento y muerte y la hacen girar de una existencia a otra. Entonces, en los comentarios, el origen condicionado se define como el surgimiento de los efectos siempre en dependencia de un conjunto de condiciones. Entonces ahí tenemos una frase en Pali, Pachaya Samagim, Paticha, Samam Palanam, Upado. Esto implica que una sola causa no puede producir un efecto ni que un solo efecto surge de una determinada causa. Entonces uno podría decir de que esto es un poco el paradigma del budismo que establece de que no existe una sola causa, sino que existen una multiplicidad de causas y tampoco existe un solo efecto, sino que existe una multiplicidad de fuerzas. Más bien hay siempre una variedad de condiciones que hacen surgir una variedad de efectos. Cuando en la fórmula usual se dice que un estado es la condición de otro, esto es para singularizar la condición principal en la variedad de condiciones y para relacionarla al efecto más importante de la variedad de efectos. Entonces esto es muy importante y esto se va a aclarar aún más cuando nosotros veamos cómo estudiar el origen condicionado en base a las 24 relaciones condicionales del Patana. Entonces aquí nosotros tenemos nuevamente, en la clase introductoria vimos los 12 factores del origen condicionado y sus nombres en Pali. Entonces el número 1 es la ignorancia, avijja. Número 2 son las formaciones, sankhara. Número 3, la conciencia, vijnana. Número 4, mente y materia, namarupa. Nosotros en el capítulo 1 dijimos de que hay varios sinónimos para el término conciencia, que nosotros en el capítulo 1 el término que utilizamos es chitta, y uno de sus sinónimos es vijnana. Entonces, en realidad representan exactamente lo mismo. Entonces, el número 4 es la mente y la materia, namarupa. El número 5 son las 6 bases sensoriales, salayatana. El número 6 es el contacto, pasa. El número 7 es la sensación, vedana. El número 8 es el deseo, tanha. El número 9 es la adherencia, upadana.
el número 10 es la existencia, bhava, el número 11 es el nacimiento, yati, y el número 12 es la vejez y la muerte, y ahí hay puntos suspensivos para la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Entonces, esos son los 12 factores del origen condicionado. Entonces, ahora vamos a empezar a estudiar en profundidad este método. Ahora, cada uno de los 12 factores del origen condicionado, excepto la vejez, son realidades últimas. Por lo tanto, el primer paso en el estudio del origen condicionado consiste en determinar qué realidades últimas corresponden a cada uno de los 12 factores. Entonces, en las láminas siguientes, nosotros vamos a establecer las realidades últimas para cada uno de estos 12 factores. Esto lo explicamos también en la clase introductoria. Entonces, nosotros hemos explicado el método, la fórmula básica en las láminas anteriores. Entonces, ahora lo que corresponde es determinar cuáles son las realidades últimas, que es la ignorancia, la formación, el sankhara, la conciencia, la mente y la materia. Entonces, especificar cada uno de estos componentes del origen condicionado y determinar las realidades últimas de los mismos. Entonces, eso vamos a hacer. Vamos a comenzar en esta clase y vamos a terminar eso en la clase siguiente. Ahora, y el segundo paso en el estudio del origen condicionado consiste en determinar cómo las realidades últimas de cada uno de los 12 factores se relacionan entre ellas. Por ejemplo, cómo se relaciona la ignorancia con las formaciones, cómo se relacionan las formaciones con la conciencia, etc. Debido a que la determinación del modo de la condicionalidad solo es posible cuando se han estudiado las 24 relaciones condicionales, este segundo paso se explicará al finalizar el estudio de las mismas. Esto ya lo hemos dicho. Entonces, después de que terminemos el estudio de las 24 relaciones condicionales, podemos regresar al método del origen condicionado y ver cuáles son las condiciones que aplican, por ejemplo, entre la ignorancia y las formaciones. Cuáles son las condiciones, las relaciones condicionales que aplican entre las formaciones y la conciencia, etc. Entonces, eso lo vamos a ver al final. Entonces, ahora empecemos con lo primero, que es establecer qué realidades últimas corresponden a cada uno de los componentes del origen condicionado. Entonces, condicionadas por la ignorancia, surgen las formaciones. Entonces, la ignorancia o el desconocimiento, avijja, es un factor mental que oscurece la percepción de la naturaleza real de las cosas, de la misma manera que las cataratas oscurecen la percepción de los objetos visibles. O sea, nosotros hemos definido ya la ignorancia cuando estudiamos los factores mentales. Es uno de los factores mentales insanos universales. Entonces, ustedes saben lo que es la ignorancia. Entonces, en realidad el primer componente del origen condicionado es un factor mental, una cetasika, que es un factor mental insano, ¿no? La ignorancia es un factor mental insano universal que está asociada con 12 conciencias insanas. Si ustedes tienen a la mano el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia, entonces ustedes pueden encontrar en dónde se encuentra la ignorancia. Ahora, de acuerdo con el método de los discursos, la ignorancia es no conocer las 4 nobles verdades. O sea, de que
Nosotros hemos explicado las 4 nobles verdades en el capítulo 7. Entonces, no comprender la noble verdad del sufrimiento, dukkha, es ignorancia. No comprender la noble verdad del origen de dukkha, o el sufrimiento, es ignorancia. No comprender que la cesación del sufrimiento y no comprender el sendero o la vía que conduce a la cesación del sufrimiento, eso es ignorancia de acuerdo con el método de los discursos. Y de acuerdo con el método de la Abhidhamma, la ignorancia es no conocer 8 cosas, las 4 nobles verdades, o sea que eso ya incluye el método de los discursos, el pasado prenatal, el futuro post-mortem, el pasado y futuro juntos y el origen condicionado. O sea que son hechas esas 8 cosas. 4 nobles verdades son 4, el pasado prenatal 5, el futuro post-mortem 6, el pasado y el futuro juntos 7 y el origen condicionado 8. Entonces ya definimos el primer componente del origen condicionado, que es la ignorancia. Entonces ese es un factor mental insano asociado con 12 conciencias insanas. En las siguientes láminas vamos a explicar esto de una manera gráfica. Tenemos una tabla, un cuadro, para que ustedes puedan verlo de una manera gráfica. Y el segundo componente son las formaciones, el pali sankara. El término sankara es un término que tiene múltiples significados y es importante comprender el término correctamente de acuerdo al contexto. En este contexto, el término sankara, que lo traducimos como formaciones, se refiere a las 29 voliciones asociadas con las conciencias mundanas sanas e insanas. Las voliciones en las 8 conciencias grandes sanas y en las 5 conciencias sanas llanas del plano de la materia sutil colectivamente se denominan formaciones de mérito. Entonces tenemos 29 voliciones asociadas con conciencias mundanas sanas e insanas. O sea, nosotros sabemos que la volición es un factor mental universal. Pero en este caso, nosotros vamos a tomar solamente la volición asociada con 29 conciencias mundanas, sanas e insanas. Entonces aquí estamos identificando cuáles son estas 29 conciencias sanas e insanas que corresponde al segundo componente, que es las formaciones. Entonces, aquí tenemos que las 8 conciencias grandes sanas, por favor identificarlas en el cuadro de 89 o 121 conciencias. Entonces las 8 conciencias grandes sanas, y identificar también las 5 conciencias sanas llanas del plano de la materia sutil. Entonces estas 13 conciencias sanas colectivamente tienen el nombre de formaciones de mérito. En pali es punya abhi sankara. Entonces este es un compuesto de 2 voces, punya, que significa mérito, y abhi sankara, que es formaciones. Abhi sankara y sankara son sinónimos. Y las voliciones en las 12 conciencias insanas se denominan formaciones de demérito. Apunya, abhisankara. Apunya es demérito, abhisankara es formaciones. Entonces tenemos 12. Y las voliciones en las 4 conciencias sanas, llanas inmateriales, se denominan formaciones de lo imperturbable, aninja abhisankara. Aninja es imperturbable, abhisankara. Entonces, esas 29 voliciones son las formaciones. Entonces, ustedes, de acuerdo con el Abhidhamma, pueden identificar cuáles son las realidades últimas. Ahora, cuando la continuidad mental de un ser sintiente
está imbuida de ignorancia, entonces la actividad volitiva genera karma con potencia suficiente para producir efectos en el futuro. Por esta razón, la ignorancia se considera como la condición principal de las formaciones. La ignorancia es predominante en las acciones insanas, mientras que está latente en las actividades sanas mundanas. Es por esto que se dice que tanto las acciones sanas mundanas como las acciones insanas están condicionadas por la ignorancia. Entonces aquí esto es importante. Entonces cuando uno tiene una conciencia insana, por ejemplo con enojo o con apego, la ignorancia está presente en esa conciencia, ¿no? Pero cuando uno realiza una acción, por ejemplo, meritoria como generosidad o meditación, etc., en esa acción meritoria no hay ignorancia, pero la ignorancia existe de una manera latente, ¿no? Eso es lo que quiero explicar ahí. Y aquí nosotros tenemos este cuadro, donde tenemos la primera condición, condicionada por la ignorancia, surgen las formaciones. Entonces, la ignorancia avilla es la ignorancia con 12 conciencias insanas. Entonces, es un factor mental. Y las formaciones, sankhara, entonces tenemos 3 tipos de formaciones. Formaciones de mérito, que es la volición con 8 conciencias sanas de la esfera de los sentidos y con 5 conciencias sanas de la esfera de la materia sutil. Y las formaciones de demérito, la volición con 12 conciencias insanas y las formaciones de lo imperturbable, que es la volición con 4 conciencias sanas inmateriales. Entonces ahí nosotros tenemos, por un lado tenemos la ignorancia y por otro lado tenemos las formaciones. Y como ustedes pueden ver, ahí hay un eslabón, una cadena, y hay una columna vacía. Ahora, después que estudiemos el método de las 24 relaciones condicionales, nosotros podemos llenar esa columna con las condiciones del patana que aplican entre la ignorancia y las formaciones. Entonces, por ahora nosotros no podemos llenar eso porque no hemos estudiado las 24 relaciones condicionales, pero después que estudiemos las 24 relaciones condicionales, vamos a poder establecer cómo la ignorancia se relaciona con las formaciones. Por eso, a lo largo de este curso yo he dicho una y otra vez que cuando hablamos de la condicionalidad, no necesariamente estamos hablando de una relación de causa y efecto. De hecho, la relación de causa y efecto es, o una relación productiva, es solamente una de las 24 relaciones condicionales. Entonces, nosotros vamos a estudiar, entonces después vamos a poder llenar esa columna. Pero por ahora nosotros aquí estamos identificando las realidades últimas correspondientes a cada uno de los factores del origen condicional. Espero que esto esté claro. Y la segunda es, condicionada por las formaciones, surge la conciencia. Entonces, las 29 voliciones sanas, que son las formaciones, condicionan el surgimiento de los 32 tipos de conciencias resultantes. Entonces, aquí es importante también entender que la conciencia se refiere solamente a las 32 conciencias resultantes, que ocurren ya sea en la reconexión o durante la existencia. En el momento de la reconexión, una potente formación acumulada en la continuidad mental del ser que ha muerto genera uno de los 19 tipos de conciencia de reconexión en un plano apropiado para que este karma madure.
Después, durante el curso de la existencia, otros karmas acumulados generan otros tipos de conciencias resultantes de acuerdo con las circunstancias, como se explica en el capítulo 5, secciones 23-33. Entonces ustedes pueden regresar al capítulo 5 y ver eso que ya hemos explicado. Entonces, y aquí nosotros tenemos la segunda condición, condicionada por las formaciones, surge la conciencia. Entonces ahora las formaciones son los estados condicionantes y la conciencia es el estado condicionado. Entonces, nosotros aquí tenemos las formaciones, como vimos, ya lo vimos, son las formaciones de mérito, del demérito y del imperturbable. Y la conciencia, solamente aquí nosotros tenemos que tener que tomar las 32 conciencias resultantes mundanas. ¿Cuáles son las 32 conciencias resultantes mundanas? Tener a mano el cuadro de 89 o 121 tipos de conciencia. ¿Cuáles son? Tenemos 15 resultantes sin raíz, tenemos 8 grandes resultantes de la esfera de los sentidos, 15 y 8 son 23, y después tenemos 5 resultantes de la materia sutil, 28, y tenemos 4 resultantes inmateriales, 32. Entonces, esos son los estados condicionados. Y cuando estudiemos el Patana vamos a establecer los modos de la condicionalidad. En este caso, aplica la condición de karma, asincrónica, fundamentalmente. Y hay otra condición que vamos a estudiar, que es la condición de apoyo decisivo natural, que también aplica. Entonces veamos el tercer enlace, el tercer eslabón del origen condicionado. Condicionadas por la conciencia surgen la mente y la materia. Mientras que en 2, Vijnana, la conciencia, se refiere exclusivamente a las conciencias resultantes, aquí significa tanto las conciencias resultantes como las conciencias que generaron karma en las existencias anteriores. Entonces aquí nosotros tenemos que, cuando la conciencia es un estado condicionante, no solamente tomamos las conciencias resultantes, sino que vamos a tomar también las conciencias que generaron karma, es decir, las conciencias sanas o insanas. El término mente, nama, que es un estado condicionado aquí, se refiere a los factores mentales asociados con las conciencias resultantes, y el término materia se refiere a los fenómenos materiales producidos por el karma. Claro que hay que tener en cuenta todas estas cosas para poder entender este eslabón. En las existencias con 5 constituyentes, Pancha-Vokara Bhava, esto es, en aquellos planos donde se obtienen todos los 5 agregados, la conciencia condiciona tanto la mente como la materia. Pero en las existencias con 4 constituyentes, Chatu-Vokara Bhava, esto es, en los planos inmateriales, la conciencia condiciona solo la mente. Y en la existencia con un solo constituyente, Eka-Vokara Bhava, esto es, el plano de los seres sin percepción, la conciencia condiciona solamente a la materia. Entonces, nosotros hemos visto que hay 31 planos de existencia en el capítulo 5, entonces cuando nosotros decimos que la conciencia es una condición de la mente y materia, entonces tenemos que considerar a los 31 planos de existencia. Entonces, si nosotros decimos que la conciencia es una condición de la mente y la materia, entonces cuando hay 5 agregados, la conciencia es una condición de la mente y la materia. Pero cuando hay 4 agregados, la conciencia solamente es
una condición de la mente. Y cuando hay un agregado, la conciencia es solamente una condición de la materia. Entonces, el término mente y materia nama rupa se tiene que entender de tres maneras. Lo vamos a ver esto claramente en el cuadro. En el caso de un renacimiento con 5 constituyentes, cuando la conciencia de reconexión surge, allí surgen simultáneamente los otros 3 agregados de la sensación, percepción y las formaciones mentales, junto con un particular conglomerado de fenómenos materiales. En el caso de los seres humanos, las décadas materiales del cuerpo, sexo y base del corazón. Dado que la conciencia es el líder de estos estados mentales y factores materiales connacientes, se dice que la conciencia condiciona la mente y la materia. Este es un ejemplo de las diversas y múltiples posibilidades que hay. Por ejemplo, cuando hay una reconexión humana, entonces la conciencia de reconexión es el estado condicionante y conjunto con la conciencia de reconexión, ¿qué surgen? Surgen factores mentales asociados. Entonces, esos factores mentales asociados son estados condicionados, es la mente. Y también surgen propiedades materiales producidas por el karma. Entonces, esas propiedades materiales producidas por el karma también son estados condicionados. Entonces aquí hay muchas posibilidades. Entonces, cuando decimos que condicionadas por la conciencia surgen la mente y la materia, la conciencia es condición de 3 cosas. La mente, cuando se trata de planos inmateriales o planos con 4 agregados. La conciencia es condición de la materia cuando se trata del plano de seres sin percepción. Y la conciencia es condición de la mente y la materia cuando se trata de planos con 5 agregados, como por ejemplo son la mayoría de los planos. Los planos de humanos, los planos de los sentidos, los 11 planos de los sentidos son con 5 agregados y 15 planos de la materia sutil son de planos con 5 agregados, o sea, de que hay 26 planos con 5 agregados. Entonces, aquí la conciencia no solamente significa las 32 conciencias resultantes mundanas. Cuando la conciencia es un estado condicionante, también tenemos que tomar las conciencias que generaron karma en el pasado, que son las conciencias insanas y sanas mundanas. Y también se toman en realidad todas las otras conciencias. Entonces aquí la conciencia, las 89 o 121 tipos de conciencia son estados condicionantes. Y los estados condicionados la mente son 52 factores mentales. Porque como estamos tomando la conciencia como estado condicionante, entonces como estado condicionado la mente es 52 factores mentales. Y la materia son las 28 propiedades materiales. ¿Cómo la conciencia es una condición de la mente y la materia? Lo vamos a saber después que estudiemos las 24 relaciones condicionales. Entonces, vamos a continuar a partir del enlace número 4 en la clase siguiente. Hay mucho más con relación al origen condicionado. El material de lectura para esta clase es leer el capítulo 8 del Compendio de la Vida, la segunda edición. Entonces, con esto damos por finalizada la clase 1 del módulo 8 del curso Compendio de la Vida.